Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de Israel. Es el tema de actualidad. Israel está en el centro de las noticias porque así lo ha determinado el Creador de las naciones. Dios puso a Israel como una nación para bendecir a todas las naciones del planeta Tierra, pero pocos entienden la identidad que tiene Israel. Pocos entienden la naturaleza de Israel porque no conocen al Creador de las naciones, no conocen al Creador de la tierra, no conocen al Dios de la Biblia, no conocen las Escrituras y no conocen de profecía. Por eso hoy hablaremos de manera especial de la importancia de orar por Israel. Israel está en conflicto, pero la iglesia debe estar haciendo oración por Israel. El tema de hoy, la iglesia debe orar sin cesar por Israel. El texto bíblico está en Primera de Tesalonicenses 5, 17, donde el Espíritu Santo enseña de la importancia de orar. Pero también allí mismo, en el versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. Hablar de profecía es hablar de Israel. No podemos separar las profecías de Israel porque Israel es el reloj profético de Dios para los acontecimientos que van a ir ocurriendo en la tierra, y creemos que estamos en los tiempos de la madurez de los tiempos proféticos. Por eso, bienvenidos a este programa de enseñanza. Hoy hablaremos de lo que enseña la Biblia con respecto a Israel, con respecto a Jerusalén, con respecto a la iglesia. Hablaremos de la importancia de orar. Todo ser humano necesita respirar. La respiración del ser humano es vital. Una persona en la tierra que deje de respirar se muere. Es lo mismo para un cristiano. Un cristiano debe orar. Es como el respirar del ser humano. Un cristiano que no ora estará muerto espiritualmente. Así que hay que orar para tener la vida resucitada de Jesucristo y el conocimiento de todo lo que está ocurriendo al tiempo de hoy, siglo XXI, y lo que pronto ocurrirá más adelante. Por eso la oración es fundamental. Dios está esperando oír la oración de su iglesia, de la iglesia cristiana. Dios dijo desde Jeremías, clamen a mí y yo os enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocen. Los secretos son de Dios y Dios los revela por medio de la oración. Cuando hay oración, hay entendimiento, hay conocimiento y podemos entonces comprender muchas cosas. Allí mismo en Primera de Tesalonicenses dice la Escritura, examinadlo todo y retened lo bueno. Así que estamos en un tiempo donde debemos orar, intensificar la oración y de manera especial por Israel, la nación que está en el centro de la profecía. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional para esta enseñanza. Sí, tenemos que recordar en cuanto a Israel, su nacimiento y lo que Dios ha hecho sobre esta nación, porque es una nación que nació en la palabra de Dios. Hablar en Israel, por ejemplo, tú hablas de sus héroes nacionales, pues son todos los que están en la Biblia. Sí. Por eso se dice Israel es el libro de los libros, porque ahí estuvo la palabra de Dios y la Biblia. Y algo muy sorprendente tanto de Israel como también la Biblia y el pueblo judío también, es de que los tres han vivido lo peor en su momento, mas sin embargo todavía existe la nación de Israel, o existe la palabra de Dios, o existe el pueblo judío, a pesar de tantas trabas, calamidades que han tenido en el camino, pues ahí están, porque Dios ha hecho, ¿no? Estas tres cosas, ¿no? Israel
la Biblia y el pueblo judío lo ha hecho para la perpetuidad, incluyendo a la capital de Israel, Jerusalén. Y tiene que ver con Abraham, porque fue en Abraham fue que Dios le dijo: te voy a dar a ti esta tierra y tu descendencia la va a tomar después de ti. Así que Abraham, de hecho, él estuvo 2 veces en Jerusalén, y yo creo que son las 2 partes mejores, ¿no?, de su historia, la historia de Abraham. Una fue con Melquisedec y la otra fue en el sacrificio de Isaac. Las 2 historias tienen que ver con Jerusalén, y por eso Dios escogió de todas las ciudades, escogió tanto a Israel como Jerusalén para ser su capital, y es allí donde Dios también le confirmó a Abraham acerca de que iba a ser padre de multitudes, y eso incluye no solamente al pueblo judío, pero también a nosotros los gentiles, porque todos venimos de Abraham. Por eso decimos nuestro padre Abraham, y en Gálatas nos dice que todos los que tenemos fe somos hijos de Abraham y herederos, ¿no?, según la promesa. Así que Dios quiso darle la tierra. Dios es el que reparte la tierra, Él es el que asigna los territorios, y Dios quiso asignar ese territorio donde antes estaba Canaán. Dios quiso asignarlo a Israel, y por eso Israel tomó posesión de su heredad, porque Dios se las dio. Dios fue quien peleó por Israel, y Dios fue quien le dio esa heredad a Israel. Así que por eso Dios nos dice en su palabra: oremos por la paz de Jerusalén, la paz de Israel. Y también dice: son dichosos o son bienaventurados los que aman a Jerusalén, los que aman a Israel. Sí, por eso tenemos que ir a la revisión de las Escrituras, porque allí está la enseñanza de la historia de la humanidad. La Biblia enseña del hombre en la tierra. El creador del hombre es Dios, el Dios de la Biblia. Y la Biblia no es más que un manual para que el hombre vaya entendiendo el ayer, comprenda lo que está existiendo o sucediendo en el hoy y se prepare para el mañana. Dios es Dios de plan y de propósito. Dios es Dios de salvación. La salvación que tiene que ver con irnos al cielo. A esto vino Jesucristo, para conducirnos al cielo, pero Dios estableció un plan desde los tiempos de Abraham, porque conociendo la historia bíblica, cuando Dios creó el matrimonio de Adán y Eva y estableció la familia como institución divina del cielo, la familia fue la primera institución establecida en la tierra, porque a través del matrimonio entre un hombre y una mujer iba a haber procreación, iba a haber hijos que formarían las naciones del planeta Tierra. Dios creó esta tierra para los hijos de Dios, pero sucedió que pecaron, entró el pecado, Satanás, el diablo, engañó, hizo que Eva pecara, después Adán pecó, la maldición entró a la familia, entró al planeta Tierra. Nadie podía solucionar el problema del pecado. El pecado que cometió Adán y Eva conducía a toda la descendencia a partir de ese momento al infierno. Iban a la separación eterna de Dios, iban a la condenación eterna. Dios estableció un plan de rescate, un plan de salvación para la humanidad, para la descendencia de Adán y de Eva. Y por eso Dios, en el concierto mundial de las naciones, se fijó en un hombre en la tierra de la Mesopotamia. Allí donde hoy está Irak, vio a un hombre que se llamó Abraham. Y Dios se acercó a Abraham. Abraham era un hombre pecador como nosotros los pecadores. Era parte de una familia que adoraba a la luna. Eran adoradores de los astros, eran idólatras, estaban bajo maldición, estaban en tinieblas. Pero Dios se acercó a un idólatra y le habló diciéndole: si tú sales
de la maldición de tu familia, sales de este territorio, porque Dios es Dios de territorios. La tierra la creó Dios y Dios asigna la tierra como bendición. Y esta fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Te voy a dar una nueva tierra, una tierra donde fluye leche y miel. Es una tierra donde los cielos estarán abiertos. Es una tierra donde yo, dice Dios, estaré vigilando a la población en esa tierra. Solamente tienes que salir de la maldición de tu familia y muévete a otra tierra que te daré, y de tus lomos saldrá una gran nación para la bendición a todas las naciones del planeta Tierra. Hoy conocemos la historia. Dios estaba profetizando ya de Israel. Leamos lo que está escrito en Génesis capítulo 12. Allí está la promesa que Dios le dio a Abraham, versículos del 1 al 3, porque en este pacto que Dios estableció con Abraham se sostiene todo lo que tiene que ver con Israel. Y debemos conocer el origen de la bendición de Dios que partió desde Abraham. Israel no nace sola, Israel no es producto del imaginario humano. La tierra fue asignada para Israel y Dios le asignó la tierra donde hoy está ubicada. Conocemos el lugar como el Medio Oriente. Es la tierra asignada por Dios. Así que debemos conocer lo que está registrado en el manual de Dios, la Santa Biblia. Sí, dice Génesis 12, 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí tenemos el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios se sostiene en base a su pacto. Por eso pueden haber calamidades. Una de las naciones que ha sufrido la mayor calamidad que ha existido en el planeta Tierra es la nación de Israel. Israel ha estado muy afectada por enfermedades, por pestes, por plagas, por invasiones a su territorio, por diversas guerras. Pero Dios siempre los ha ido rescatando, porque Dios se sostiene en el pacto que hizo con Abraham. Israel podrá cometer errores, pero Dios interviene para que haya un nuevo comienzo en la nación de Israel. Hoy estamos en el tiempo de la iglesia. ¿Qué ha sucedido a través de los tiempos? Dios dio nacimiento a otra nación. Es una nación muy diferente a Israel, porque esta nación que se le llama la iglesia de Jesucristo, es una nación espiritual. En cambio, Israel es una nación en el mundo de lo natural, en el mundo de lo físico. Tiene una asignación territorial y la conocemos en el mapa. Cuando vemos el mapa de las naciones, está ubicada. Pero la iglesia está repartida en todas las naciones, porque la iglesia se mueve a través de hombres y mujeres que han creído en Jesucristo y predican a Jesucristo, y están llenas las personas del Espíritu Santo para hablar la vida resucitada de Jesucristo en cada nación del planeta Tierra. Y una de las naciones que hoy la iglesia debe estar bendiciendo es Israel. Si no existiera Israel, no existiría la iglesia. La iglesia viene de Israel, porque Dios es Dios de plan y de propósito. Cuando Dios llamó a Abraham,
No solamente Dios estaba mirando a Israel, estaba mirando lo que vendría después de Israel, la iglesia de Jesucristo. Porque nosotros los cristianos dependemos de Cristo. Cristo tenía que venir al planeta Tierra. Cristo es Dios, el creador de todo lo que existe en el planeta Tierra. La palabra creadora entraría al planeta Tierra en forma humana, pero tendría que nacer en una de las naciones del planeta Tierra. Y Dios estableció una nación para el nacimiento del Hijo de Dios, Israel. Jesucristo nace en Israel y la vida de Jesucristo se desarrolla en Israel. Y Dios pone como capital de Israel a Jerusalén. Así que por eso en Jesucristo nace la iglesia. Si Cristo no hubiese venido a la tierra hace 21 siglos, no existiría la iglesia. Y Cristo vino bajo la ley establecida por Dios en Moisés a la nación de Israel. Cristo nació como un judío aquí en la tierra. Por eso la Biblia habla, todo el Antiguo Testamento tiene que ver con los profetas que Dios levantó en la descendencia de Abraham. Estamos hablando de los profetas hebreos, estamos hablando de los héroes que hoy podrían ser de la nación de Israel. ¿Quiénes serían esos héroes de Israel? Pues podríamos empezar con Abraham, podríamos hablar de Moisés, podríamos hablar del rey David, podríamos hablar de todos los profetas que existieron en la antigüedad. Por eso ellos revisan los 5 primeros libros, se le conoce como la Torá o el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y son los libros que enseñó Jesucristo cuando vino a la tierra. El Nuevo Testamento vino después. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, empezó entonces el mover del Espíritu Santo para entender acerca de lo que había sucedido en la cruz del Calvario. Jesucristo no vino a establecer ninguna religión, Él vino a destruir al creador de la confusión religiosa, a Satanás el diablo, y lo destruyó en la cruz del Calvario. Por eso empezó la iglesia a predicar cosa nueva, el evangelio, cosas nuevas que no existían, porque era la revelación que venía del cielo. La iglesia es la voz profética aquí en la tierra, pero el diablo está siempre moviéndose en la confusión de toda revelación que Dios da, y establece conceptos muy religiosos que dividen, confunden, y es lo que hemos conocido. Hoy hay mucha confusión en Israel en lo religioso. Tenemos a Jerusalén, donde coinciden 3 religiones monoteístas, como es el judaísmo, es el catolicismo y es la religión musulmana o el islam. Son 3 religiones que están allí y han convivido, pero están bajo tinieblas, porque todo esto sucedió porque rechazaron a Jesucristo. La luz que venía a alumbrar el mundo, lo rechazaron en Jerusalén. Por eso hoy la iglesia está repartida en el mundo entero, alumbrando. Estamos en la bendición que Dios nos da por medio de la oración, porque Dios obra donde hay oración de la iglesia. La iglesia se mueve para orar y Dios responde a la oración que hace la iglesia en un país o cualquier otro país en su necesidad. Por eso tenemos que conocer todo ello. Sí, así es, porque Dios está haciendo cosa nueva. Bueno, quizás sería bueno leer un poco lo que escribe el apóstol Pablo, porque Pablo también habla acerca de la historia de Israel. Está en Hechos, en el capítulo 13, tenemos allí la palabra. Esto es cuando el apóstol Pablo fue a una iglesia, una sinagoga judía, de hecho, en
en Pisidia. Hechos 13, cuando Pablo y Bernabé fueron a Antioquía de Pisidia. Era el tiempo cuando la iglesia cristiana empezaba a extenderse a las naciones gentiles. Así es. Y Dios estaba usando al apóstol Pablo para llevar el evangelio a los gentiles. México es una nación gentil, Guatemala es una nación gentil, Estados Unidos es una nación gentil, Rusia es una nación gentil. La única nación que Dios ha escogido para bendición a todas las naciones es Israel. Por eso el evangelio nace en Israel, la iglesia nace en Israel, en Jerusalén, y de Jerusalén se fue extendiendo. El apóstol Pablo, Dios lo envió desde Israel a estas naciones en el Asia y después pasó a Europa. Dios es Dios de plan y de propósito. Bien, allí dice la palabra, es Hechos 13, voy a leer del versículo 16 en adelante. Dice, entonces Pablo, levantándose, hecha señal silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Allí está la línea mesiánica establecida por Dios. Tenía que haber una descendencia en lo humano. Y aquí el Espíritu Santo a través de Pablo está hablando de esa descendencia. Tuvo que haber una nación, Israel. Dios sacó a Israel de Egipto. Vino Moisés. Moisés condujo a Israel 40 años en el desierto y los adiestró. Esto es importante por lo que hoy estamos viendo en las noticias. Dios a través de Moisés adiestró a Israel para la guerra. Ellos eran esclavos en Egipto, 400 años de esclavitud. Cuando salieron de Egipto fueron al desierto 40 años con el propósito de ser adiestrados. El único que sabía de guerra era Moisés, porque Moisés había crecido en el palacio de Faraón, sabía de guerra. Entonces Dios los adiestró para la guerra, porque cuando entrarían a la tierra prometida, tenían que hacer guerra a los gigantes que estaban allí en la tierra prometida, 7 naciones de Canaán, tierra de gigantes. Entonces tenían que ser adiestrados para luchar contra gigantes y vencerlos. Por eso el ejército de Israel es un ejército que Dios estableció desde el principio. Por eso hoy podemos leer en las noticias las destrezas que hay en el ejército de Israel. Hay tantas informaciones de cómo se han desempeñado estas organizaciones militares en Israel. Por ejemplo, la guerra de los 6 días, cómo en 6 días vencieron a varias naciones árabes cuando tenían todo el armamento sofisticado y fueron vencidos en 6 días, porque ha sido un ejército adiestrado para la guerra. Ya están en la tierra prometida. Ahora ellos están allí para defender lo que Dios le ha dado. Ellos hacen guerra en defensa de su propio territorio, que es la guerra que hoy están librando en este mismo momento. Porque un ejército invasor
el sábado pasado, entró al territorio de Israel. Lo que hoy está haciendo Israel es estar contrarrestando lo que este ejército enemigo hizo. Es un ejército de terroristas. Es el ejército de terroristas llamado Hamás. No es una nación. No confundamos naciones con grupos terroristas. Es una milicia terrorista que está afectando de manera especial a la nación de Israel. Pero esta nación terrorista está financiada por otros países que odian a Israel. Lo único que hace Israel es defender su territorio. Entonces hoy están ya en el contraataque de las fuerzas que tiene Israel contra el enemigo, y por eso tenemos que orar, porque Dios es Dios de guerra, dice la Biblia, varón de guerra. Esto habla de la guerra espiritual. ¿De dónde la iglesia es enseñada para la guerra espiritual? De las estrategias de guerra que Dios le dio a la nación de Israel. Israel fue adiestrada desde el desierto en el Sinaí, cuando iba rumbo a la tierra de Canaán. Hoy han perfeccionado todo este adiestramiento, así que hubo un descuido necesario para que hubiese esta confrontación, y tenemos que entender que estamos en la madurez de los tiempos proféticos. ¿Será que esta guerra abra ya el camino a los acontecimientos que están revelados en el libro de Apocalipsis? Tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo, quien nos va guiando en esta tierra. Por eso tenemos que conocer lo que está en la Biblia. Allí el apóstol Pablo está hablando por el Espíritu Santo, narrando desde cómo Dios sacó a Israel de Egipto, los adiestró en el desierto, entraron para vencer a 7 naciones de Canaán. Dios estableció el reino del rey Saúl, el primer rey que iba a defender el territorio, Saúl. Pero Saúl le falló a Dios, por eso Dios levantó otro rey, al rey David, porque David sí iba a obedecer en todo a Dios, a defender la tierra que Dios le prometió desde Abraham, y ahora ya la tenían. David iba a ser el rey defensor de Israel. Por eso dice la Biblia, David tenía el corazón mismo de Dios, porque Dios es Dios de bendición y Dios bendice con la tierra. La tierra es de Dios y la bendición tiene que ver con la tierra. Cuando hay pecado, la tierra Dios la separa de un pueblo. Es lo que sucedió con las naciones de Canaán. Dios les quitó la tierra por tanto pecado, pecados de perversiones sexuales, de violencia, de muerte, de asesinatos. Todo esto sucedía en ese territorio. Por eso este grupo que hemos visto en las noticias es un grupo terrorista de magnitudes que muchas veces en el entendimiento humano no se puede comprender. Tengo aquí la información que salió en un periódico, porque estos terroristas fueron a los kibutz y asesinaron a familias. No solamente a familias, asesinaron a los mismos bebés. Y han encontrado cuando menos 40 bebés asesinados en estos lugares llamados kibutz, que son comunidades agrícolas donde habían muchas familias. Entraron a los hogares y mataron a muchas familias, y aquí tenemos la información hoy en día. Por eso el mundo está convulsionado al ver tanta barbarie en un grupo terrorista que prácticamente es movido por el espíritu diabólico, espíritu mismo de Satanás. Esta es una guerra que se está librando tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. La guerra de Israel es contra un grupo terrorista, no es contra la nación de Palestina,
porque muchos confunden Palestina con Israel. No, esa es otra historia acerca de cómo han convivido los palestinos y los judíos. Aquí tenemos una guerra entre Israel, que le declaró la guerra a un grupo terrorista, Hamás. Y por el norte de Israel hay otro grupo terrorista financiado por Irán llamado Hezbollah. Son grupos terroristas que han dicho ellos que van a desaparecer a Israel, le van a quitar su tierra. Pero Israel fue puesta allí por Dios para defender su tierra, y la defensa tiene que ser a través de la milicia. Así que todo esto lo debemos ir conociendo. Tenemos que entender que esta guerra no es contra las naciones árabes, no es contra Palestina, sino contra grupos terroristas movidos por espíritus satánicos, porque esto es lo que hemos visto a través de las imágenes de las noticias. Por eso hemos convocado a la oración inmediata. Desde el mismo sábado, un servidor convocó a la oración de toda la red apostólica que está bajo nuestra cobertura para orar por Israel. Israel está en el frente de batalla, tenemos que orar que los propósitos de Dios, conforme a la profecía, se vayan cumpliendo. Sea hecha la voluntad de Dios, porque hay mucho que podemos hablar acerca de lo que sucederá más adelante, porque dice la Biblia que vendrá la guerra de Armagedón, la guerra de guerras, esa guerra que está escrita en el libro de Apocalipsis. ¿Será que esto, lo que acaba de comenzar, terminará ya? Bueno, pues el Espíritu Santo nos los irá revelando poco a poco. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer como cristianos ahora es orar y que Dios establezca la paz, porque Dios es Dios de paz. El único que puede traer la paz a un territorio es Dios, y por eso tenemos que orar. Sí, esto es una señal más acerca de la venida de Cristo, porque esto se está apareciendo o es vamos a decir, un escenario que va a suceder después, como es la guerra de Armagedón, como es también la guerra de Gog y Magog. Así que no estamos diciendo que ya el Apocalipsis está corriendo, pero va a correr algún día. Y pues la Biblia nos dice que tenemos que estar preparados. La iglesia tiene que estar preparada en santidad, en pureza, porque el Señor viene por una iglesia así, una iglesia que, así como una virgen, así el Señor viene por su iglesia. Y la importancia de que por eso la iglesia es quien tiene que estar hoy en día orando tanto por Israel, por Jerusalén, pero también por la venida de Jesucristo, porque esto puede ser ya un detonante de los últimos tiempos. Y tenemos que ahora sí tomar cartas en el asunto, estar en alertas, en oración, y vivir cada día como si fuera el último día, porque está inminente la venida del Señor Jesucristo a la tierra. El mismo Señor Jesucristo, hablando de los tiempos proféticos que ya empezaron a cumplirse en nuestra generación, siglo XXI, el Espíritu Santo nos va confirmando todo ello, las señales del sol, la luna, los eclipses, los fenómenos de la naturaleza, como son los desastres naturales. Se habla mucho del calentamiento de la tierra, todo eso tiene que ver con la profecía para los últimos tiempos. Y Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, hablando de estos tiempos, en el capítulo 21, versículo 36, Él dijo: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por eso estamos preparándonos para el rapto de la iglesia en santidad, trabajando intensamente, hablando de Jesucristo a los que no conocen de Jesucristo. Estamos en un tiempo ya del rapto, pronto esto sucederá. Después del rapto empezará ya todo lo que está escrito para la gran tribulación.
se manifestará el hombre de pecado, el anticristo, el falso profeta. Vendrá la persecución y también los 21 juicios de Dios en este planeta Tierra hasta que termine todo en la guerra de Armagedón para dar entrada a el tiempo del milenio. Así que todavía hay mucho que conocer de la profecía, pero para nosotros los cristianos es esta palabra: velad en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de la gran tribulación. Viene una gran tribulación. Mientras estamos viendo en este mundo en que vive la iglesia tanta violencia, tanta maldad, tenemos que orar para que la paz de Dios venga sobre cada ciudad, sobre cada nación. Dice la palabra de Dios: si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Pueden haber mucho ejército en una ciudad, en una nación de protección, pero si no hay de por medio la presencia de Dios, no hay paz. Y solamente a través de la oración Dios puede manifestarse. Por eso la oración es fundamental. Queremos paz en una ciudad, queremos que no hayan calamidades en una ciudad o en una nación. Tenemos que orar por la ciudad o la nación. Tenemos que orar por nuestras autoridades, porque las autoridades tienen que tomar decisiones y a veces las decisiones no son las correctas conforme al plan de Dios, y por eso tenemos que orar por nuestras autoridades para que no se equivoquen y tengan la sabiduría para tomar decisiones correctas, para que Dios bendiga el territorio, bendiga la nación, bendiga la ciudad. La iglesia es una autoridad espiritual. La iglesia está en la tierra un tiempo. El tiempo de la iglesia está por terminarse, terminará en el rapto de la iglesia. Por eso tenemos que ir conociendo lo registrado en la Biblia. Podemos leer algunos aspectos que teníamos preparados para hoy, como es acerca de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, Dios la estableció como capital para Israel. Dios es Dios de naciones y de capitales, y la capital de Israel Dios la estableció en Jerusalén. Dice la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículos del 5 al 6, que Dios escogió a Jerusalén. Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Aquí está lo que Dios determinó desde el principio. Jerusalén, Dios la asignó como capital de Israel, y Jesucristo habló mucho de Jerusalén, porque será la ciudad del gran rey, la ciudad de Jesucristo en su segunda venida. Sí, Cristo reinará en Jerusalén. Sí, no hay que olvidar que Jerusalén la tomó el rey David. Desde que David tomó Jerusalén, Jerusalén ha sido la capital de Israel. Hablamos ya de 1000 años antes de Cristo, que para el tiempo de hoy ya son 3000 años aproximadamente, en el cual David tomó Jerusalén, y eso es, y la otra clave para entender esto es que David fue rey de Jerusalén por 33 años. Fue 7 años primero en Hebrón, y después Dios le mostró tomar a Jerusalén, la tomó y reinó 33 años en la ciudad, y esto forman 40 años en total de reinado del rey David, de los cuales 33 fueron en Jerusalén, y esto es profético porque Jesucristo tenía 33 años de edad cuando murió y resucitó también de entre los muertos. Y también la Biblia dice que Jesucristo vino a la tierra en el linaje del rey David. O sea que Dios estableció el linaje de el rey David
Desde los tiempos de David, cuando David conquistó Jerusalén, era rey en Jerusalén, y después en ese linaje, a su tiempo, en el tiempo profético, nace Jesucristo aquí en la tierra. Así es, sí. Así que por eso tenemos que conocer lo que dice la profecía. En Ezequiel 5:5, la Biblia dice que Dios puso a Jerusalén en el centro mismo de todas las naciones del planeta Tierra. Por eso todo lo que pasa en Jerusalén, lo que pasa en Israel, es noticia mundial, porque está en el centro mismo de las naciones. Dios lo estableció allí. Hace 21 siglos Jesucristo vino a la salvación de todas las naciones. Nació como un judío en Israel, pero dice la Biblia que Jesucristo comenzó a predicar a Israel en primer lugar. Antes de dar la bendición a los gentiles, primero a los judíos. Cristo nace como un judío y predica a los judíos. Cristo nace en Belén, se cría como un niño en familia en Nazaret y muere en Jerusalén. Y va a regresar por segunda vez a Jerusalén, pero ahora sí a reinar en Jerusalén. La vida de Cristo fue Israel. Así que Jesucristo vino a alumbrar primeramente a los judíos, pero dice la Biblia que Israel, la gran mayoría de los judíos, rechazó a Jesucristo. Por eso en Juan 1, del 9 al 13, encontramos que la luz vino a la tierra. El creador de la tierra, el creador de las naciones, había descendido y nació en Israel, pero Israel lo rechazó. Por eso dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sigue leyendo al otro versículo que es importante. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A esto vino Jesucristo, a dar a conocer a Dios el Padre. Al Padre nadie le ha conocido, nadie le ha visto, solamente el Hijo de Dios, quien vino a la tierra a dar a conocer de Dios. No vino a hablar de religión, vino a hablar de las bendiciones del cielo, vino a hablar del reino de los cielos, del reino de Dios. Fue rechazado en su predicación, vemos cómo fue crucificado y entonces dice la Biblia que Dios dio nacimiento entonces a otro pueblo por el rechazo que le dio Israel. Israel fue apartado temporalmente para que empezara la vida de la iglesia cristiana en la tierra. Sí, ahí Romanos 10. Bueno, quería leer también, ya hablamos lo que dijo Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Eso fue en un día de reposo en la sinagoga, sí. Pero los llamaron para que fuesen el siguiente día de reposo, o sea, pasó una semana, y ahí es donde Pablo y Bernabé hablan de los gentiles. Sí. Que gustaría leer esta parte. Dice, bueno, es Hechos 13, versículos 44 en adelante, de Hechos 13. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero las palabras de Dios. Primero a los judíos. Mas puesto que las desecháis
y no os juzgáis, dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Después serán los gentiles, y aquí Pablo está confirmando ello. Él le predicó primero a los judíos rechazaron el evangelio que predicaba Pablo, y Pablo se fue a predicarle a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Casi el 50% del Nuevo Testamento Dios se lo dio a revelar al apóstol Pablo para los gentiles. Por eso la iglesia cristiana en su mayoría es gentil. La iglesia cristiana en México, la iglesia cristiana en Guatemala, la iglesia cristiana en Estados Unidos, la iglesia cristiana en China, la iglesia cristiana en Rusia, es gentil. La gran mayoría de los que formamos la iglesia somos gentiles. Y ahora, como iglesia gentil, tenemos que recordar que la salvación vino de los judíos. Por eso, si hoy el pueblo de Israel está en conflicto, tenemos que orar por ellos. Tenemos que pedir por la salvación de Israel y la paz en Israel, la paz en Jerusalén. Vayamos a Romanos capítulo 10, vamos al 11, del 1 al 4, porque allí habla que Dios no ha desechado a Israel. Porque muchos creen que la iglesia sustituyó a Israel. No, la iglesia no es Israel. La iglesia vino después que Dios apartó a Israel, y la iglesia es una nueva nación, es una nación espiritual, pero es temporal. Pronto termina el tiempo de la iglesia, terminará en el rapto. Y cuando sea el rapto, Dios vuelve otra vez a tratar con Israel. Así que leamos lo que está escrito en el Nuevo Testamento en Romanos 11 del 1 al 4. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dios siempre aparta un remanente. Dios siempre está en control del planeta Tierra. Dios está siempre en bendición a las naciones de la tierra. Y aquí Dios apartó este remanente, y aquí está registrado. El versículo 5 sigue diciendo, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahí entramos nosotros los gentiles. Por la gracia de Dios somos hoy hijos de Dios. Sí. No éramos hijos de Dios, pero por la gracia que vino en Cristo Jesús, Él nos amó dando su vida en la cruz del Calvario para que hoy pasásemos a ser los hijos de Dios. Y ahora damos gracias a Dios por servirle, y una de las maneras de servirle es orar. Debemos orar por las naciones de la tierra, y de manera especial por la nación de Israel. Aquí dice el versículo 7 y 8. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Aquí habla de la diferencia entre Israel y la iglesia. Nosotros, la iglesia, lo alcanzamos porque caminamos en fe. En cambio, Israel caminaba por obras, y no es lo mismo obras que fe. Por eso Dios levantó a la iglesia para darle celos a Israel. Pues
vuelve otra vez, por favor, a leer el mismo versículo. Es el cual El 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han escurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Por eso no es fácil llevarle el evangelio a un judío. El judío está endurecido en su corazón. Aquí está escrito en la Biblia. Hay un espíritu de estupor. Están en un sueño espiritual. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Rechazaron a Jesucristo. Y Jesucristo dijo, no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy en día hay pocos judíos cristianos, se les conoce como judíos mesiánicos, pero no es la mayoría están en tinieblas. Por eso Dios manda a la iglesia a orar para mantener en protección a la nación de Israel, porque es el pueblo escogido de Dios, es el pueblo de las promesas, es el pueblo de los profetas, es el pueblo de la bendición a la tierra. Así que debemos orar por ellos. Nosotros debemos cumplir lo que dice la Escritura. Vamos a terminar con un texto que dice Romanos 11 del 25 al 29, habla de un misterio, el misterio que tiene que ver con la entrada de los gentiles hasta la plenitud de los gentiles. Este es el tiempo ya para el rapto, cuando venga el rapto de los gentiles o de la iglesia en general, porque hoy la iglesia, la mayoría es gentil, pero la iglesia también está formada de judíos y gentiles, pero la gran mayoría gentiles. Cuando venga el rapto, entonces Dios estará obrando con Israel en el tiempo de la gran tribulación. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios es Dios de pactos, el pacto que Dios hizo con Abraham se sostiene. Así que debido al pecado de incredulidad de la nación de Israel de no haber creído en Jesucristo, por eso tantas calamidades le han pasado a Israel en los 2000 años hacia atrás. Llegó el año 70, el ejército de Roma invade Israel, invade Jerusalén, son destruidos y viene la diáspora judía hasta el cumplimiento de la profecía. Año 1948, Dios les vuelve a dar la tierra. Desde el 1948, Israel está en su propia tierra conforme al pacto de Dios. Por eso tenemos que orar por Israel, porque Israel todavía está en la profecía para todo lo que vendrá. Oremos por la paz en Jerusalén, oremos por la salvación o protección que Dios le dé a Israel. Oremos por Israel leyendo el Salmo 122. Sean prosperados los que aman a Jerusalén. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.